Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela por una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre! Esto sucedía en la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no permitió la entrada de esta delegación de europarlamentarios que viajó a Venezuela para reunirse con el presidente interino Juan Guaidó. La comisión, integrada entre otros por Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esther Delanque, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, y José Ignacio Salafranca, vicecoordinador de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Ellos habían recibido una invitación formal de la Asamblea Nacional para discutir en conjunto la crisis que atraviesa el país. Los eurodiputados fueron advertidos de lo que sucedería a su llegada a Caracas cuando hicieron escala en Santo Domingo. La Constitución Nacional. La expulsión de los europarlamentarios desencadenó en un capítulo de tensión entre el régimen de Maduro y la Unión Europea. Tras 12 horas de vuelo, los diplomáticos aterrizaron en España, rechazaron lo ocurrido a su llegada a Venezuela, lo que le sucedió. El diputado español Esteban González Pons pidió enérgicamente que la Unión Europea y España abandonen el grupo de contacto de estos países europeos y latinoamericanos que impulsan elecciones presidenciales como una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Además, que se retiren las credenciales a todos los embajadores del régimen de Maduro acreditados en Europa y se confisquen los bienes y se impida la entrada a territorio europeo a Jorge Arriaza por calificar su visita como una actividad con fines conspirativos. La delegación además informó que el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, les extendió la invitación para que el próximo sábado participen en la actividad de la entrada de ayuda humanitaria desde la ciudad de Cúcuta. Los europarlamentarios afirmaron que van a asistir. Nosotros no íbamos ni de turismo, ni a crear ningún problema, ni a provocar. Respondíamos como miembros del Parlamento Europeo, institucionalmente, a una invitación institucional del Parlamento de Venezuela, de la Asamblea Nacional Venezolana, para tener una reunión de trabajo con su presidente, que además es el presidente interino del país. A partir de ahora, nuestro grupo parlamentario, que es el mayoritario en el Parlamento Europeo, exige que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, en el Consejo de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, la Unión Europea se retire del grupo de contacto y deje de participar en ese grupo de contacto. El Gobierno de España ha condenado lo que nos sucedió a nosotros ayer en Venezuela. Pues el Gobierno de España debe ser consecuente y cuando 4 españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido, no puede continuar formando parte ni alentando el grupo de contacto. El señor que nos ha expulsado, que es Jorge Arriaza, no. El canciller, sí, pero no es el canciller, es el usurpador. El canciller fake debe ser inmediatamente sancionado por la Unión Europea. Se le debe impedir la entrada en la Unión Europea y se le deben confiscar todos sus bienes, que serán muchos en el extranjero. No puede ser que el canciller fake impida a los miembros de la Unión Europea entrar en Venezuela y que la Unión Europea le siga permitiendo a él entrar en cualquiera de nuestros países. Y en tercer lugar, creemos que todos los embajadores acreditados por Maduro ante los países de la Unión Europea, ante la propia Unión Europea, deben perder sus credenciales. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha condenado la expulsión de los parlamentarios europeos y su
preocupación la ha expresado ante una eventual intervención militar en Venezuela. Por su parte, el canciller de Francia también ha condenado la decisión de Maduro de impedir la entrada de esta misión de eurodiputados. Naturalmente nosotros hubiéramos deseado que entraran y condenamos la actitud del gobierno de Venezuela, que el señor Maduro, gobierno que como ustedes saben está puesto en cuestión, de no dejarles entrar, naturalmente. Hemos hecho todo lo posible para que así fuera. El primer asunto es Venezuela. Vamos a renovar nuestro mensaje pidiendo respeto por el Estado de Derecho en ese país. El grupo de contacto internacional que se reunió en Montevideo fue una buena iniciativa europea con el objetivo de encontrar una salida política a la crisis, y la única salida de la crisis política en Venezuela es una elección presidencial con garantías democráticas. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha lamentado que el régimen venezolano denegara el acceso a esta delegación de eurodiputados. Ha dicho, sin embargo, que este incidente no pone en peligro el trabajo del Grupo de Contacto Internacional que busca una solución negociada a la crisis en Venezuela. Tendremos un punto informal sobre Venezuela. Actualizaré a los ministros sobre el trabajo que hemos realizado con el establecimiento del Grupo de Contacto Internacional. Tuvimos la primera reunión en Montevideo hace unos 10 días con algunos de nuestros Estados miembros y nuestros socios de América Latina. Y creo que será una buena oportunidad para que volvamos a considerar los pasos que podemos tomar en el marco del Grupo de Contacto como Unión Europea para facilitar un resultado democrático pacífico de la crisis actual con la realización de nuevas elecciones presidenciales. Vía Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se pronunció por esta expulsión de eurodiputados. Responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo sucedido. La delegación de eurodiputados invitada a Venezuela es expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional. Es el usurpador quien eleva el costo a lo que es un hecho, la transición. Ejercemos toda la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación. Seguimos. Y hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha participado en un acto al cumplirse 5 años del arresto del dirigente opositor Leopoldo López por el régimen de Nicolás Maduro. López fue uno de los líderes políticos de las protestas en contra de Maduro el 12 de febrero del año 2014, que luego terminaron en actos de represión que han dejado como saldo 43 muertos. Es una noticia que está en desarrollo y vamos en directo a Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Ruth, un placer saludarle desde Caracas. En este momento se está desarrollando esta rueda de prensa con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y bueno, se ha pronunciado sobre varios temas. El primero, por supuesto, hoy, cuando se cumplen 5 años de la detención de Leopoldo López, recordemos que se entregó el 18 de febrero del año 2014, y aún continúa pues con arresto domiciliario. Él ha dicho que hasta los propios jueces y el fiscal acusador pues huyeron hacia los Estados Unidos, pues reconocieron que actuaron por presiones del propio gobierno de Nicolás Maduro y que es una encarcelación injusta. También se ha pronunciado en torno a lo que fue la expulsión de estos eurodiputados el día domingo en la noche desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que ni siquiera lo dejaron entrar a Venezuela, y él les hacía como una especie de analogía, decía que si eso le pasa a unos eurodiputados, imagínense todo lo que han vivido los políticos que hacen vida en Venezuela. Pero vamos a escucharlo. Pero un régimen que le queda claro hoy que a través de la represión, la persecución, la cárcel tampoco nos ha podido detener. Y una muestra de eso es hoy Leopoldo López, que ha resistido y resiste durante 5 años. Si algo le debe quedar claro hoy al régimen de Maduro, quien usurpa hoy funciones, es que a través de la persecución, de la cárcel, del asesinato político, tampoco ha podido detener a un pueblo de Venezuela que quiere cambio, que quiere vivir bien, que quiere tener prosperidad. Carlos, Ruth, también el presidente interino de Venezuela se ha pronunciado en torno a las declaraciones de uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Jorge Rodríguez, quien ha anunciado un concierto en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia.
ha calificado estas declaraciones como cínicas por parte de este representante del gobierno de Nicolás Maduro por, de alguna manera, tratar de hacer o de imitar lo que está haciendo la oposición venezolana en conjunto con los países del mundo para tratar de salvaguardar la vida de más de 300.000 personas que están en riesgo de morir justamente porque no han conseguido ni los alimentos ni las medicinas, porque el gobierno de Nicolás Maduro, pues en todos estos años se la ha negado. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buenas tardes. Y a Colombia llegaron este fin de semana más toneladas de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para el pueblo venezolano. Nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, habló con el senador estadounidense Marco Rubio, quien viajó a la zona. Ellos conversaron sobre la postura del presidente Donald Trump. Dijo que no hay ningún tipo de negociación con Nicolás Maduro, pese a los contactos que su canciller Jorge Arreaza aseguró haber tenido con el enviado especial de Estados Unidos, Elliot Abrams. ¿Sabe qué habló Arreaza con Elliot Abrams? Sí, pero eso es común, eso es muy fácil. Es para explicarle que esto era serio y se lo ha dicho en 2 ocasiones, que esto no es un juego como anteriormente. Aquí las cosas se ponen peor y se le explicó muy claramente en 2 diferentes ocasiones de que esta es la postura de los Estados Unidos. Usted debe representar a Maduro. Lo que ha dicho públicamente el señor Bolton. Si usted quiere irse del país, perfecto. Pero si usted se mantiene en el poder, le vamos a caer encima y van a seguir más y más medidas cada día. Eso fue el propósito de esa reunión. Ellos están jugando juegos de que si sacan eso a la luz pública, aquí la gente va a pensar que es una negociación. No hay ninguna negociación con Maduro. La única negociación que existe con Maduro es cuándo te vas. Y si lo podemos ayudar a irse, perfecto. Pero si se quiere quedar, pues entonces va a tener que sufrir las consecuencias. Y Daniela Chirinos, enviada especial de NTN24 a la frontera colombo-venezolana, también conversó con el congresista republicano Mario Díaz Balart y lo hizo en el centro de acopio, donde es almacenada la asistencia internacional a la espera de ser trasladada el próximo sábado a territorio venezolano. Díaz Balart ha dicho que Estados Unidos está comprometido con la libertad del pueblo venezolano y aseguró lo que llamó tiranía de Nicolás Maduro. Dijo que se le están cerrando ya las puertas. Esto no es un gobierno, no es un régimen, es un grupo de caponistas, de alcaponistas, de mafia, de mafiosos. La pregunta es que por debajo de ellos, si van a seguir estar dispuestos a asesinar a venezolanos, a sus hermanos, a sus hermanas, y estamos viendo que eso ya se está comenzando a quebrar, y yo creo que lo que es inevitable, y de nuevo, yo no le puedo decir si es días o semanas o meses, pero para mí lo que yo veo es que es inevitable la marcha de la libertad, porque el pueblo de Venezuela no está dispuesto a aceptar menos que eso. Y hoy en la tarde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a ofrecer un discurso sobre Venezuela. Lo hará en Miami. Según informó la Casa Blanca, el mandatario estadounidense hablará desde la Universidad de Florida, principalmente para reiterar su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y para asegurar que el camino a la democracia es irreversible. Además, hará un llamado a los militares venezolanos para que escuchen a Guaidó y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. El gobierno de Estados Unidos continúa así con sus esfuerzos para incrementar la presión contra Nicolás Maduro para que abandone el poder. El régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado la página web de voluntarios para la entrada de ayuda humanitaria gestionada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La oposición ha denunciado que la estatal de comunicaciones venezolana, CanTV, registró o restringió el acceso a este portal y aclaró que este va a seguir funcionando para otros proveedores. Ya la semana pasada, dirigentes opositores habían anunciado y denunciado que esta entidad redirigía la web Voluntarios por Venezuela a otro dominio falso con diseño idéntico. Según Guaidó, unas 600.000 personas se han inscrito como voluntarios en este sitio de internet para coordinar el traslado y la entrega de la asistencia, pese al bloqueo de Maduro. En la ciudad colombiana de Cúcuta, miles de venezolanos le siguen exigiendo a Nicolás Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Ellos aseguran que en Venezuela son muchas las personas que mueren a diario por falta de medicinas y alimentos. En el puente Simón Bolívar que une a Colombia con Venezuela se encuentra nuestro periodista Diego de Pablos. Una buena tarde, Diego.
Hola, buenas tardes. Pues cada día aumenta el número de venezolanos que cruzan los puentes internacionales hacia Colombia para venir a abastecerse de diferente tipo de víveres, alimentos y también de algunas medicinas. La mayoría de venezolanos que utilizan estas estructuras están criticando la demora de las ayudas humanitarias en el puente de Tienditas gracias a Nicolás Maduro. Ellos aseguran que el próximo 23 van a colaborar en lo que sea para que estas ayudas humanitarias lleguen a territorio venezolano ante la crisis humanitaria y económica que se vive al otro lado de la frontera. Allá hay mucha ahorita necesidad, como en los hospitales y en la escuela, más que todo en las escuelas de los niños también. ¿Necesitan esas ayudas? Sí, yo necesito esas ayudas. No tenemos medicina, pocos recursos económicos, no hay alimentos, no hay nada, no se encuentra nada. Mientras tanto, aquí en la frontera se están tratando de organizar cuáles serían esas rutas y también la logística para la entrega de esta mercancía el próximo 23 de febrero, como lo ha convocado el presidente Juan Guaidó. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde la frontera colombo-venezolana en el Puente Internacional Simón Bolívar. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Diego. Y en entrevista con el programa Poder Latino de NTN 24, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la entrega de la ayuda humanitaria para los venezolanos que ya se encuentran en la ciudad fronteriza de Cúcuta. El mandatario aseguró que esos insumos van a ser entregados por cualquier vía. ¿Cómo se imagina usted la entrada de esa ayuda humanitaria? ¿Cómo me la imagino? Yo pienso que la ayuda humanitaria va a llegar por donde deba entrar. Por cielo, por mar, por tierra, y tiene que permitir que los ciudadanos que hoy no tienen alimentos lo tengan. Que los ciudadanos que no tienen medicina la tengan. Y veo además al pueblo venezolano movilizado, con patriotismo, para facilitar el ingreso de esa ayuda humanitaria y no seguir viendo tanto sufrimiento. ¿Teme usted violencia cuando esa primera parte de la ayuda humanitaria entre a Venezuela en la frontera con Colombia? Espero que no la haya, porque evitar con violencia que llegue ayuda humanitaria para salvar vidas sería la más grave demostración de la brutalidad, la sevicia y el salvajismo por parte del usurpador y de las personas que puedan estar a su servicio. Creo que el 23 es la gran oportunidad para que las fuerzas militares de Venezuela se ubiquen en el lado correcto de la historia, permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y juren su lealtad a Juan Guaidó. Y en la conversación con Gustavo Alegrete, el presidente de Colombia también ha hablado sobre el pedido de extradición de los cabecillas de la guerrilla del ELN en Cuba, que se produjo tras el reciente atentado contra una escuela de policía en Bogotá. El jefe de Estado ha reiterado que espera que del régimen castrista responsabilidad para ayudar a llevar ante la justicia a los responsables. ¿Qué le ha respondido oficialmente Cuba a esa petición suya? Yo espero que el gobierno de Cuba haga lo correcto, porque las personas que fraguaron ese atentado desde Cuba también engañaron al gobierno cubano. Y yo espero que el gobierno cubano, dándose cuenta del engaño, proceda para que se haga justicia en Colombia. Pero no le han respondido. Yo espero que el gobierno de Cuba actúe con responsabilidad, espero que el gobierno de Cuba actúe para que facilite que se haga justicia en Colombia, toda vez que los miembros que fraguaron ese acto terrorista en ese territorio y que conocieron de ese acto terrorista en ese territorio y que además son directivos de ese grupo criminal que cometió un acto deleznable y dantesco, pues que el gobierno de Cuba también se encargue de facilitarle a Colombia que se haga justicia. Bueno, ya veo que no me va a responder, pero gracias por haber estado en NTN 24. De nuevo, yo creo que lo más importante es que el gobierno de Cuba actúe con responsabilidad y le permita al gobierno colombiano que se haga justicia. Usted podrá ver la entrevista completa al presidente de Colombia, Iván Duque, hoy en el programa Poder Latino de NTN 24 a las 8 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima, el mismo uso horario en la costa este de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay protestas por la declaración de emergencia que hizo el presidente Donald Trump y con la que busca lograr fondos para construir un muro en la frontera. Así es, ya nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina, tiene la noticia. Una buena tarde a Emiliana, adelante.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Pues una vez el mandatario estadounidense Donald Trump se dio cuenta que no pudo conseguir los fondos que quería, más de 5.000 millones de dólares para construir el muro, y le otorgaron tan solo 1.300 millones de dólares para esta barrera, pues ahora él está intentando burlar al Congreso con esta declaración de emergencia nacional que algunos activistas me dicen que sienten que está sentando un peligroso precedente. Entre estos activistas se encuentra Ana María Archila, que recordemos se convirtió en la estrella cuando enfrentó al senador en el Congreso por precisamente las audiencias con Brett Kavanaugh, ¿no? Cuéntanos entonces ahora por qué estás en contra de esta declaración de emergencia nacional. Bueno, el presidente está usando la declaración de una emergencia nacional para circunventar la decisión del Congreso de no darle billones de dólares para construir un muro en la frontera, un muro que va a ser peligrosísimo e irresponsable. Estamos aquí para denunciar que esta emergencia no existe, y lo que sí existe es un ataque a la democracia y un ataque a nuestras comunidades, y estamos exigiéndole al Congreso que usen su poder no solamente para prevenir la declaración de la democracia, de la emergencia nacional, sino que dejen de darle billones de dólares al presidente para que siga deportando a nuestras familias. Ana María, y legisladores como Alexandra Ocasio-Cortez y Joaquín Castro están iniciando resoluciones para intentar frenar esta legislación en el Congreso. ¿Qué más le pedirías a ellos? Les pediría que no solamente pasen esa resolución, sino que usen las cortes para prevenir que el presidente abuse su poder. Este realmente es un abuso de poder y un ataque a la democracia que es súper peligroso. Y también le estamos exigiendo que usen el poder en sus negociaciones con el presidente sobre el presupuesto, que no le estén financiando más las deportaciones y las detenciones que al final del día le permiten a él imponer su poder y su plan racista para este país. Muchísimas gracias, Ana María, por acompañarnos. Sabemos que ya te tienes que montar a la tarima, así que te dejamos ir. Pero por supuesto, como mencionaba Ana María, las Cortes son las únicas, junto con el Congreso, que tienen el poder de frenar esta emergencia nacional. Incluso recientemente el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aseguró que comenzará una investigación a esta declaración de emergencia por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Esta es toda la información que tenemos desde afuera de la Casa Blanca en esta manifestación. Estamos en directo. Yo soy Emiliana Molina y regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en Nueva Orleans, en Luisiana. El Departamento de Policía dijo que los heridos son transeúntes que recibieron impactos de bala cuando se encontraban en una parada de autobús. El autor de los disparos murió luego de enfrentarse con los efectivos de seguridad. Las autoridades informaron que el sospechoso estaba solicitado por la justicia por 2 robos a mano armada. Uno de los heridos permanece en estado crítico. Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en Nueva Orleans, en Luisiana. El Departamento de Policía dijo que los heridos son transeúntes que recibieron impactos de bala cuando se encontraban en una parada de autobús. El autor de los disparos murió luego de enfrentarse con los efectivos de seguridad. Las autoridades informaron que el sospechoso estaba solicitado por la justicia por 2 robos a mano armada. Uno de los heridos permanece en estado crítico. Del diálogo, el régimen de Daniel Ortega y la oposición han logrado un acercamiento para superar la crisis sociopolítica que padece Nicaragua desde abril. La Iglesia Católica servirá como mediadora en este nuevo intento por cesar la violencia en la nación. Pese a ello, algunos sectores de la sociedad han criticado estos acercamientos y han asegurado que Ortega no está dando garantías. El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua advirtió de que el diálogo no puede comenzar sin la liberación de los manifestantes encarcelados ni el restablecimiento de todas las libertades públicas, entre ellas la de expresión, movilización, reunión y prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha valorado los esfuerzos realizados, pero señaló que para que sea efectivo y legítimo es necesario que exista representatividad, libertad y credibilidad de todas las partes involucradas.
Al menos 24 personas han perdido la vida, otras 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito en Bolivia. Un autobús de pasajeros que se dirigía a La Paz impactó con un camión. Las autoridades informaron que investigan las causas de este accidente, pero adelantaron que las intensas precipitaciones que se registran en el país, la niebla, han podido ocasionar ese choque. También destacaron que varios de los lesionados se encuentran en estado de gravedad. Un tribunal argentino ha aplazado el comienzo del juicio por corrupción que enfrenta a la expresidenta Cristina Fernández. El proceso judicial comenzará el 21 de mayo y no el 26 de febrero, como estaba programado. El Tribunal Federal encargado del juicio argumentó que la decisión fue adoptada por problemas de salud de Jorge Alberto Tazara, uno de los jueces que integra esa Cámara Judicial. El funcionario fue internado este lunes en un centro hospitalario para realizarle una cirugía de urgencia. Y desde Madrid, los padres del opositor venezolano Leopoldo López han exigido la libertad de su hijo, considerado un preso político del régimen de Maduro. Aseguran que el líder del Partido Voluntad Popular, que cumple hoy 5 años detenido por el régimen madurista, es inocente. El reporte lo tiene en la capital española Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid. Efectivamente, como ustedes ya bien lo confirmaron, este 18 de febrero se cumplen 5 años de arresto, de prisión de Leopoldo López. Una decisión, la de entregarse, que cambió su vida familiar, su vida personal y también, por supuesto, la vida de sus padres que viven aquí en España desde hace algún tiempo. Por eso esta mañana, Leopoldo López Gil y su esposa, Antonita Mendoza, padres de Leopoldo López, acompañados de Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, y Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, quisieron hablar con los medios de comunicación para contar en primera persona lo que ha significado para ellos la decisión que tomó Leopoldo López el 18 de febrero del año 2014 de entregarse a una justicia que, según esta familia, está completamente cooptada por el chavismo. Por eso hablaron con los medios de comunicación y estas fueron algunas de sus reflexiones. Cuando Leopoldo se entregó a las autoridades ante la súplica de millares de personas que le pedían que no se entregara, él tuvo una frase muy especial y que no sabíamos la profundidad que iba a tener hasta tal vez hoy. Él dijo: si mi encarcelamiento en alguna forma ayuda al despertar del país, será bien justificado. Yo creo que además de haber despertado el país, lo despertó de una forma muy particular. Lo despertó precisamente para que soñaran. La gran pregunta que nos hacen siempre: ¿cómo lo dejaron? ¿Ustedes qué sentían? ¿Qué le dijeron? Bueno, yo puedo relatar lo que yo le dije. Yo le dije: Leopoldo, piensa telefónicamente, piensa en Lilian, piensa en Manuela, en Leopoldo Santiago. Te estás entregando una justicia injusta. Y me dijo: mamá, ni el exilio ni la clandestinidad son alternativas para mí. Yo sería prisionero de mi alma. Y a partir de ese momento, Lilian, mi nuera, Leopoldo y yo respetamos, y no solamente respetamos, sino respaldamos y nos dedicamos en alma, vida y corazón en estos 5 años a buscar la libertad plena de Leopoldo. Amigos televidentes, y Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, también hizo algunas confesiones, cosas que según él no había contado antes en público. Una de ellas, que él le había dado todo su apoyo a Leopoldo López el día que él había decidido entregarse. Y además que juntos habían suscrito un documento que de alguna manera ya contaba desde hace 5 años lo que pudiera estar pasando hoy, que es básicamente el objetivo de la salida al régimen de Nicolás Maduro. Pero es que además se cumple también un año, además de cumplirse un año de la salida, 5 años de la salida, 5 años de la detención de Leopoldo, 5 años también de la orden de captura contra Carlos Vecchio.
Amigos televidentes, y muy emocionado, Leopoldo López Gil recordó que él hace más de 4 años y medio no logra ver a su hijo. Esto porque no puede volver a Venezuela, ya que existe una orden de prisión en su contra, ordenada por Diosdado Cabello. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, a Marcelo. Gracias por ese reporte desde la capital española. Y la guerra en Siria nos deja una vez más una imagen que impacta al mundo. Muchas veces se ha visto cómo los rescatistas sacan de entre los escombros a personas que han quedado atrapadas tras los ataques aéreos. Esta vez ha sido un perrito el que logró salir con vida gracias a los esfuerzos de la Defensa Civil Siria, también conocidos como los cascos blancos. Según informaron, esto ocurrió después de un bombardeo de las fuerzas gubernamentales en la localidad de Marat al-Numan, entre Homs y Alepo. El cachorro sobrevivió, pero el cuerpo de otro canino fue lamentablemente encontrado sin vida en ese mismo lugar. Agradecemos a ustedes también por su atención y compañía aquí en el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Así es, en una hora retornamos con una actualización de los hechos mundiales. Síganos en Twitter como @NTN24 y nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde.